Hola, bienvenido a un nuevo video. En este estaremos hablando un poco sobre el análisis de datos en SQL, utilizando el gestor de base de datos de MySQL. Este es un video que quería ya desde hace mucho tiempo poder realizar, pero que no se me había dado la oportunidad de armarlo de una manera bastante estructurada para poder ir conversando un poco sobre todo lo que podemos tomar en cuenta a la hora de poder crear análisis de datos con SQL. Antes de iniciar, quiero comentarte que este proyecto de este mini curso sobre análisis de datos en SQL, voy a tomar en cuenta la parte desde la creación de la base de datos, sus tablas, la inserción de datos y también posteriormente la parte que nos interesa más para poder compartir en este canal, en el cual es hacer un análisis de datos. Quiero comentarte que la creación de tablas, inserción de registros, eliminación de elementos, eliminación de columnas o de alguna tabla o de una misma base de datos, no son funciones comúnmente vistas en un analista de datos. Regularmente un analista de datos lo que haces es consumir los datos y poder crear algunas consultas con el fin de extraer información. Pero dentro de este curso quise incluir esta parte desde la creación de las tablas, registros, base de datos y todos para que sea un mini curso bastante amplio y completo. Para esto yo voy a utilizar una suite de MySQL llamado MySQL Workbench, en el cual es como un repositorio de servidores de MySQL, pero para poder utilizarlo hay que instalar antes la versión individual de MySQL, ya sea la versión que tú consideres que debas tener para poder utilizarlo. Este es como un software que te permite poder gestionar todas las bases de datos que tengas de MySQL. Por ejemplo, acá cuando aperturo el programa tengo una instancia llamada local instance, en la cual es la instalación local que tengo en mi equipo de MySQL. Pero tú puedes tener las conexiones que consideres, inclusive si la tienen a nivel web, también puedes conectarla directamente acá para que acá desde este programa puedas gestionar todas esas conexiones. Entonces, eso es lo primero por ahí. MySQL es un gestor de base de datos de los más utilizados a nivel mundial y de los que más ha tenido crecimiento en los últimos años. Em, pero vamos a ir un poco más atrás. ¿De qué trata todo esto de SQL? SQL tiene como sus siglas en español, pero que vienen del inglés, de Structured Query Language, que quiere decir lenguaje estructurado de consultas. Hay todo un dilema cuando hablamos de dónde ubicar a este lenguaje, porque algunos expertos consideran que no se puede llamar lenguaje de programación, otros consideran que sí, pero yo te puedo decir lo siguiente para no entrar en ese dilema y dejar que también tú crees tu propia percepción. En la clasificación del lenguaje de programación hay lenguajes que son de proposición, vamos a decir así, de propósito especial, de propósito específico. Este es un lenguaje de propósito específico porque él solamente para lo que se utiliza es para realizar comunicaciones con bases de datos, poder que la base de datos y lo que yo desee como analista podamos hablar el mismo idioma, que en este caso es SQL, para poder extraer información. Hay algunos que simplemente lo ubican como un lenguaje estructurado de consultas. Entonces, creo que las dos opciones son válidas y dentro de la clasificación de los lenguajes de programación, también se puede considerar como un lenguaje de programación de propósito específico, simplemente orientado a el uso en las bases de datos, nada más. Y por supuesto, también hay programas donde tú desarrollas aplicaciones de otro tipo, donde hay una función o funciones relacionadas a gestores de base de datos que anclan lo que puedes tener en este gestor de base de datos. No solamente MySQL es el único, está Postgres, está Oracle. De hecho, MySQL desde hace algunos años atrás viene perteneciendo a Oracle, que fue de los pioneros en gestores de base de datos que existió a nivel mundial. Entonces, la ejecución, la forma como ha crecido MySQL ha sido
de mucha utilidad para los analistas. Entonces en esta parte no me quiero, vamos a decir, quedar mucho e ir directamente a la práctica. La idea es acá, en esta primera parte, poder crear la base de datos, posteriormente crear las tablas e insertar datos. Y para el próximo video lo que haríamos es hacer la parte de la analítica de datos. ¿Cómo podemos nosotros hacer la analítica de datos? Entonces me voy a ir acá donde dice local instance. Me dice que va a abrir todo lo relacionado a esa instancia del MySQL. Y acá de este lado izquierdo me aparecen las conexiones. Vemos que hay varias bases de datos ya creadas. Tengo una tabla base de datos restaurantes con algunas tablas que vienen acá. Son 4 tablas. Están estas otras bases de datos que son simplemente de prueba para poder utilizarlas. La idea es poder crear en este caso una base de datos. Acá me dice que puedo crear una nueva base de datos en este simbolito que está acá y me pregunta cómo se va a llamar esa base de datos. Yo le voy a colocar que esa base de datos se llama biblioteca. Le doy aplicar. Me dice que va a crear el esquema de biblioteca. Le doy aplicar. Vemos que de este lado ya lo creó y le doy finish. Cuando me posiciono acá en biblioteca, voy a cerrar acá. Cuando me posiciono acá en biblioteca, vemos que las tablas están vacías porque todavía no he creado ninguna tabla. Toda base de datos tiene un identificador. Este identificador va a poder decir que pertenece a una estructura. Por ejemplo, esta base de datos se llama biblioteca y las tablas son las instancias donde vamos a hacer las divisiones dimensionales. Esas dimensiones, conocidas como tablas, nos van a permitir guardar ciertos tipos de registros. En nuestro caso de esta base de datos biblioteca, yo quiero crear 4 tablas. Una tabla llamada libros, que nos va a almacenar todos los datos del libro, como el ID, título, autor, entre otros. Una tabla llamada clientes, que va a guardar todo lo relacionado a los clientes, como su nombre dice. Una tabla de pedidos, que va a tener como referencia el ID del cliente, el ID como tal de pedidos, la fecha cuando hace el pedido, el estado del pedido, y va a traer como llave foránea o referencial el ID del cliente. La tabla de detalles de pedido va a traer de los dos, va a traer tanto de pedidos como de libros, va a traer cierta referencia. Y acá me detengo un poco. Las tablas permiten describir una situación, describir un esquema, una dimensión. Vamos a decir que el libro representa una dimensión. Esta tiene algunas características, algunas especificaciones. Por ejemplo, mi nombre es Luis y mi apellido es Márquez. Tengo, vamos a decir, 38 años de edad. Soy venezolano. No sé, estoy casado. Tengo 2 hijos. Tengo mi esposa. Entonces, esas características que yo pueda definir de mí mismo hacen que yo pueda ser relacionado como una entidad. A las tablas también se le conocen como entidad, dimensiones, como se le dice en el Business Intelligence. Entonces, estas son las características de algo que yo quiero representar. En este caso, la primera tabla que voy a crear va a ser la representación de los libros. Yo quiero que los libros tengan estas características. Y a partir de esas características yo voy a tener varios registros que almacenar. Vemos que acá en esta parte aparece también la creación de una nueva tabla y todo eso, pero vamos a hacerla a nivel de código, que ahí es donde yo quiero que ustedes también se aprendan a defender. Hay una palabra mágica en esta parte que es la palabra create. Este create te permite crear algo. En este caso vamos a crear tabla y esta tabla va a tener como nombre libros. Vamos a colocar esta L en mayúscula para que se vea mejor, libros. Abrimos un paréntesis y dentro de él lo que vamos a colocar es todas las características que queremos con sus tipos de datos. Y acá me detengo. Todo create table o toda la creación de una tabla dentro de un gestor de base de datos tiene una formación. Por lo menos acá en MySQL su formación es el create table, libros
los paréntesis, uno que abre, otro que cierra, y un punto y coma. Este punto y coma en algunos gestores de base de datos es opcional, no tienes que incluirlo. Va a depender también del gestor de base de datos. Ahora bien, yo quiero llamar a un elemento que se llame ID. Este elemento va a ser de tipo entero y quiero decirle que este elemento va a ser el primary key. Y acá me vuelvo a detener un poco. Solamente me voy a detener en las primeras instancias y ya luego lo vamos creando poco a poco. Todos estos códigos los van a tener en el repositorio de GitHub, donde lo pueden descargar para que lo puedan poner en práctica. Cuando yo le indico a una base de datos, a una tabla específicamente, que un elemento va a ser un primary key, ese es el elemento de ancla, el elemento identificador principal, que va a tener un valor único, no se va a repetir. No van a haber varios libros con varios tipos de llaves como tal primarias. Entonces, la primary key es como un elemento de identificación que es único y que no vas a conseguir repetido en ningún momento en esta misma tabla. Por ejemplo, si yo le asigno el primary key número 1 al libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, no hay otro libro que va a tener este identificador también. Y este identificador regularmente, los primary keys son de tipo entero, aunque hay algunos también que los definen como tipo varchar. Y me detengo un poco acá. Cuando creamos características de las tablas, cada uno de estos va a tener asociada un tipo de datos. Los más famosos, los enteros, varchar, decimales, tipo date, entre muchos otros. Puntos flotantes para definir los decimales también, entre muchos otros. Entonces, en esa parte, según la necesidad que tengas de almacenar registros en esa característica, vas a definir el tipo de datos y su tamaño. Otro elemento que va a tener esta tabla, y así agilizo un poco para avanzar un poco más, es el título. Todo libro tiene un título. Va a ser tipo varchar. Y vamos a colocarle que este sea 255 caracteres. También un autor. Y este autor también va a ser varchar. Que colocarle 255 caracteres la verdad es como bastante. Vamos a colocarle 100. Porque a veces tiene varios autores. Entonces por ahí tienes que saber jugar un poco también con esto. Sí, 100. Vamos a colocarle 100. Para los motivos del ejercicio, 100. Algo también importante, el ISBN. Ese ISBN es como un tipo de identificador por parte de todo libro. Todo libro tiene un ISBN, es como un código de registro importante para las editoriales. Entonces es necesario poderlo definir. Vamos a definirlo de tamaño 20, que más o menos los ISBN tienen alrededor de 20 caracteres de tamaño. Un precio. Este precio va a ser de tipo decimal, pero mírense lo siguiente que vamos a hacer. Cuando yo coloco precio decimal, perdón, me borró el precio decimal, y yo le puedo colocar 10,2, me indica más o menos la estructura de este tipo decimal. O también puede ser punto float. Es quizás el más utilizado dentro de los tipos de decimales. Está el stock, que es como para definir cuánto tienes de cantidad en el inventario. Está también la editorial, que lo mencionamos hace poco cuando hablamos del ISBN. Vamos a colocarle varchar de 100. Y una fecha de publicación en la cual almacenaremos esa fecha. Publicación va a ser tipo date. Cerramos el paréntesis y punto y coma. Revisamos. Create table, libros.
el identificador principal o el primary key va a ser ID, título varchar 255. Vean que cada uno de los elementos que definimos, característica, está separado por coma. El autor, el ISBN, también varchar, el precio que es tipo float, el stock, el editorial y también la fecha de publicación. Si yo vengo y le doy acá a este símbolo que dice que ejecute todo esto, veremos si está bien o nos arrojará algún error. Vamos a ver. Vamos a subir acá. Me interesa subir esto para ver los valores que tiene. Me dice que sí, que se creó la tabla. Acá revisando la creación de la tabla, vemos que sí la creó. Ya está creada la tabla libros en biblioteca. Sí la tenemos. Y ahora posteriormente lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo ir acá a guardar. Dice Save Script File. Y yo le puedo decir que esta sea el nombre de Create Table Libros, por ejemplo. Le doy guardar. Acá creo que tenía una, sí. Le voy a dar que la renombre. Y ya que tendríamos el código, la consulta de esta tabla que hemos creado. A continuación vamos a crear el resto de las tablas con la misma dinámica. Faltarían 3 tablas más, que serían clientes pedidos y detalles pedidos. Y hay algo importante también de poder comentarles en esta parte, y es crucial para luego poder pasar a la parte de análisis, porque a veces, muchas veces nos encargamos de preocuparnos por aprender mucho la parte nada más a nivel de consultas de consumo, pero obviamos la parte de poder conocer la estructura de una tabla, la inserción de datos, y esa parte es importante a pesar de que muchas veces como analistas no utilizamos mucho esa parte de poder crear tablas, insertar registros, porque simplemente consumimos de una base de datos que ya está en funcionamiento, puede ser con un sistema transaccional o otro tipo de sistema. Entonces vamos a crear una nueva tabla. Voy a ir acá a, a que me cree un nuevo código SQL. Este create table libro ya está guardado. Voy a nada más a copiar y lo voy a pegar acá en esta nueva. Y lo que voy a hacer es cambiarle el nombre. Voy a decirle que acá ya no se va a llamar libros, sino va a ser pedidos. Y este pedidos también va a tener un ID llamado int. Un ID de tipo int, perdón, primary key. Y acá le borramos lo siguiente porque ahí sí vamos a crear unas nuevas estructuras. Va a tener un cliente ID que va a ser de tipo entero. Va a tener también una fecha pedido que va a ser por supuesto tipo date, al igual que la fecha que definimos también en libros. Va a tener un estado que es como un estado de pedido, que va a ser un varchar de 50. Y acá nos detenemos un poco porque es necesario poder definir un foreign key. ¿Qué es un foreign key? Y nos detenemos porque no hemos creado todavía la tabla clientes, pero quiero que vean lo siguiente. Ya la vamos a crear antes que esta. Y es que un foreign key es una llave principal que es primaria de otra tabla que está presente en otra tabla. Por ejemplo, el ID que vamos a crear como foreign key es el cliente ID. Ese cliente ID es la llave principal del cliente y va a ser el enlace como para que estas dos tablas estén relacionadas. El mejor método para poder realizarlo es que sean definidos esta foreign key, porque a veces he visto casos que sí, se pueden enlazar, se pueden hacer consultas, pero no es lo más óptimo cuando no definimos lo que es una foreign key en este caso, o una llave foránea, así como se le denomina. Para poderla definir tenemos foreign key. Tengo que cliente ID y la referencia, siempre va a pedir una referencia, es cliente ID. Voy a copiarla para tenerla y voy a hacer esto acá.
Acá arriba de esta de create pedido voy a crear la tabla clientes. Esta tabla es la que va a enviar por referencia la que tenemos acá de pedidos. Va a ser la misma estructura, crear tabla, llamada clientes, abrimos paréntesis y tenemos que una va a ser el ID, que es tipo entero, primary key, coma, nombre, varchar 255, apellido, que va a ser también varchar email, que también va a ser varchar 255, dirección. Nótese que en los nombres, cuando estoy definiendo cada una de estas columnas que estoy creando, estas características que estoy creando de la tabla, omito el colocar acentos en los nombres de las columnas. Es lo más óptimo y es mi recomendación. No colocar acentos, sino solamente el nombre normal. Por lo menos teléfono también lo coloco sin el acento. Ser tamaño 20. Y también una fecha. Una fecha registro. Que va a ser tipo date. Observen también que cada vez que yo defino la última columna de una tabla, no le coloco coma acá. Se las coloco para separar las otras, pero en la última que coloco no lo coloco. En la última línea dentro del create. Y aquí tengo el create clientes para crear la tabla clientes y esa tabla cliente va a enviar el cliente ID para que sea foreign key con el nombre de cliente ID dentro de pedidos. Estas dos tablas van a estar interrelacionadas por esa columna. Voy a ejecutar, voy a guardar, voy a decir create table y le voy a colocar clientes pedidos para saber la referencia. Le voy a ejecutar. Vamos a ver, pues si hay un error, normal lo corregimos, no hay inconveniente con esto. Ya, vamos a ver. Me dijo que ha creado exitosamente la tabla de clientes. Quiero ver que esto sea verdad. Voy a revisar acá en biblioteca y voy a refrescarlo para ver si ya creó la tabla de clientes. Esto lo vamos a eliminar acá para ahora ejecutarlo con pedidos. Vamos a ver, me dice que hay un error. Vamos a ver cuál es. Es importante, a mí me gusta cuando hay error en esta parte porque nos permite ver cuáles son esos posibles errores que nosotros podamos estar cometiendo. En este caso me dice que es clientes, en este caso, no cliente, sino clientes es el nombre de la tabla. Me dice que ha creado la tabla de pedidos, ahora sí. Quiero ejecutarlo para ver si es cierto y si aquí está la tabla de pedidos. Pedidos, libros, clientes. Estamos completos. Ahora faltaría poder definir la última tabla que sería detalle. Esta tabla es el detalle del pedido. Voy a crear una nueva línea SQL. Lo puedo hacer también ahí mismo. No es obligatorio que tenga que estar separándole cada una, sino es para poder enviarle luego a ustedes el file con la consulta. En esta parte también, create table, va a ser detalles pedido, abre paréntesis, vamos a cerrar un paréntesis, el punto y coma. Y acá vamos a ir
definiendo cada uno de estos. Tengo el ID, int, primary key, la coma. Quiero hacer una prueba para que ustedes también puedan ver, porque no estoy colocando el primary key en mayúscula, sino en minúscula, para ver si lo voy a reconocer o hay algún error. Igual que los tipos de datos. A ver, pedido, ID, va a ser de tipo entero. Libro, ID, va a ser también de tipo entero. Cantidad, también va a ser de tipo entero. El precio, unidad, va a ser de tipo float. Sí, tipo float. Coma. Y tenemos dos llaves foráneas. Esto vamos a hacerla. Foreign key. Y una de esas va a ser pedido ID, que va a estar referenciado. Acá creo que se me capturó algo. Vamos a ver. Vamos a verlo así mejor. Referenciado de pedidos. Y este que sea referenciado de ID. Y el otro sería el de libro ID. Vamos a copiar esto para ganar un poquito más de tiempo. El cual estaría formulado por libro ID. La referencia va a ser libros ID. Sin esta coma porque es la última línea de ese código. Vamos a ejecutarlo. Creo que no hay ningún error. Vamos a ver. Sí, me dice que detalles pedido ha sido creada. Voy a ejecutar acá refresh all para ver si lo creó. Y aquí está detalle pedido. Con las especificaciones que ya le hemos creado. Entonces ya con esto hemos hecho lo relacionado a la creación de tablas. Y refresco un poco lo siguiente. Cuando creamos tablas debemos tomar en cuenta que debemos pensar también en el diseño lógico, en el diseño que tú consideras que debes tomar en cuenta a nivel de tipos de datos, llaves foráneas, conexiones. Para eso es recomendable hacer varios diagramas importantes que te puedan ayudar a ver a detalle cómo quieres estructurar. Repito por tercera vez, sé de primera mano, porque me ha pasado que a veces cuando he hecho consultorías y me ha tocado apoyar en esta parte de análisis de datos, no me ha tocado crear como tal una tabla o insertar registros, pero sí consumir de lo que ya la base de datos tiene conectado a un sistema. Pero no está de más poder tener este conocimiento, porque esto te va a ayudar a poder tener claro quizás posibles errores que puedes encontrar, posibles fallos. A veces no se definen bien las llaves foráneas, a veces no se definen ni siquiera las claves primarias, y tú quizás al saber esto lo puedes identificar bastante rápido. Vemos que en este gestor de base de datos que es MySQL, vemos que he colocado el primary key en esta última consulta, sin las mayúsculas, inmediatamente también me lo reconoció. Entonces no es obligatorio que lo tengas que colocar en mayúsculo todo, sino que él te lo reconoce. Pero ten cuidado porque en algunas veces sí puede confundirte y pensar como que no es una palabra clave o una palabra que es necesario dentro de las funciones de MySQL y la puedes eliminar o puedes agregar algo que no es. Entonces la idea es que la declaración de los enteros, tipos de datos, primary key, foreign key, siempre vaya en mayúsculas como para que sea un elemento que sea de marca distinta, ¿no? Por llamarlo así. Ya tengo las 4 columnas, tengo la estructura totalmente
completa, tengo ahora la necesidad de poder llenarlo con algunos datos para poder verificar un poco qué trae todo esto de esta base de datos. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva línea pieza de código SQL. Vamos a crearlo así para verla completa. Y en esta primera instancia, para la inserción de datos, el insert into es la palabra clave, la palabra mágica, la frase mágica en el cual nosotros le vamos a decir a SQL que yo deseo insertar datos en una tabla en específico. Hacemos lo siguiente: insert to, en este caso va a ser en la tabla libros, y yo les voy a decir que los datos que este tiene, las características que este tiene, las columnas que este tiene, serían título, autor, ISBN, género, precio, stock, editorial y fecha de publicación. Recuerden, evitar el uso de acentos no es lo más recomendado. Y posteriormente a esto yo le indico que yo voy a insertar en la tabla libros bajo estas columnas los siguientes valores. Aquellos elementos que yo tenga que colocar sin comillas es porque son números enteros. Aquellos que tienen comillas son porque son lo más probable tipo date o tipo bar chart en este caso. Voy a decir que a este valor el ID va a ser el número 1 y el título del libro va a ser El Hobbit, por ponerle un nombre. El autor es J.R.R. Tolkien, perdón. No me acuerdo de este autor, Tolkien. Voy a decirle que el ISBN es 978-0-618-05-326-7. Si ven que se le hace muy largo quizás este código de ISBN, pueden colocar cualquier valor para que hagan la prueba. El género, en este caso es fantasía. El valor es 15.99. Hay 20 en stock. La editorial es Harper Collins. Y la fecha de publicación fue 1937-09-21. Estos datos a veces no lo tenemos, ¿no? Esta fecha de publicación hay que buscarlo, pero algunos libros sí lo traen, entonces por ahí normal. Vamos a colocar esto así para poderlo ver más amplio. Voy a verificar por acá esto. Vamos a limpiar acá las salidas y le ejecutamos a ver si no hay un error de por medio. Me dice que sí. A ver cuál error podía ser. Revisamos. Esto es importante. Acá. Le había dicho que era insert into y le dije to. Acá me había equivocado yo. Acá me lo había marcado como error. Es insert into libros. El resto creo que estaría bien. Vamos a ejecutar. Tampoco. Me dice que no reconoce la columna género. ¿Qué nombre le colocaría yo? Y esto es importante. Acá me detengo también
porque es importante poder también tener claro el nombre de las consultas. Y les decía, me alegro siempre en estos momentos que estoy haciendo en los videos porque puedo mostrar lo real que te puede pasar así cuando estés creando esto. Entonces así también tú aprendes a buscar los errores que te puedan dar. Vemos acá que hay un ID, título, autor y ISBN, pero no cargué la tabla de género. Entonces vamos a quitar esto de acá, género, porque no existe. Creo que lo vi cuando lo estaba haciendo, no lo incluí. Vamos a ejecutarlo ahora. Me dice que sí, que hay una fila agregada dentro de este elemento. Lo voy a acá a guardar como insertar datos, libros. Y si yo, por ejemplo, desearía poder poder cargar otros elementos, simplemente lo tengo que separar acá los valores por coma. Y al final le coloco punto y coma si deseo ya cerrar con él, si lo deseo. Si no, no. Yo tengo una serie acá ya de preelementos, vamos a decir preestablecidos que tengo por acá para cargarlos de forma rápida, ya que mostré el primer ejemplo para que ustedes lo pudieran ver. Voy a copiar acá. Este primer elemento lo elimino porque ya hay un elemento con con 1. Y voy a eliminar aquellos en el cual, como ya no existe la tabla de género, lo voy a eliminar para que lo puedan tener por ahí. Y la separación la haríamos con un punto y coma en este caso. Voy a tomar este código para verlo completo. Acá también, después del ISBN, voy a eliminar esto porque no tengo la columna género. Ojo, realizo esto para agilizar un poco el video, ya que ya como vieron cómo lo hice con el primer valor, por eso no lo realizo con los otros, simplemente para que quede como ejemplo. Vamos a ejecutarlo y probar que no hay ningún error en específico. Me dice que ha insertado 4, 0 duplicado y 0 warning. Entonces, ahora ya tenemos insertados estos elementos. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los otros para que también lo puedan ver cómo hacerlo. Y acá me voy a detener un poco porque ya una vez insertados los valores, en este caso, yo necesito ahora saber cómo los puedo yo consultar. Y esto me detengo acá, que es también parte de lo que inicia la parte de análisis de datos. Voy a crear un nuevo código. Yo necesito saber, por ejemplo, cómo puedo yo seleccionar esos datos que he guardado. Para esto existe una cláusula llamada select que nos va a permitir seleccionar los elementos que nosotros queremos. Cuando ese select está seguido de un asterisco es porque yo quiero que me traiga todas las tablas. Y acá hago un énfasis para lo que vamos a ver más adelante, que es que no es lo más recomendable tú traer todos los datos, porque cuando traes todos los datos, traes todas las tablas, todos los datos de las columnas que tiene. Si tienen una base de datos que tenga millones de registros, imagínate, traer cada uno de los registros, el consumo es bastante alto. Por lo que siempre se tiene que seleccionar traer nada más lo que vamos a necesitar. Para este ejemplo voy a hacerlo general, voy a hacer select asterisco, el from que me dice de dónde va a venir estos datos. Yo le digo que me lo seleccione de libros. Yo le digo select asterisco from libros. Y acá me muestra los valores que cargamos. Este es nuestra primera consulta de análisis que nosotros tenemos, ya que hemos hecho un consumo de verificar cuáles son estos valores. Si yo deseo, por ejemplo, en este select decirle, no sé, select título, autor y precio. Nada más.
de esa tabla. Cuando él cargue, él me va a cargar solo eso. Entonces, esto es algo fundamental, el poder conocer cómo traer, seleccionar valores de cada uno de los datos que nosotros tenemos. A continuación, lo que vamos a hacer, voy a cargar los elementos de la tabla pedido. Lo voy a hacer de manera manual, codificándolo para que ustedes puedan ver. Y ya los otros dos los voy a cargar de manera directa, teniendo ya un código de backup que tengo por acá para poder cargarlo. Y ya en el siguiente video lo que haríamos es empezar a realizar como tal nuestra labor de analista. Ya teniendo datos dentro de nuestra base de datos, ahora vamos a realizar varias técnicas que nos van a permitir poder extraer información de las bases de datos. Esto era como una, vamos a decir, un preview de lo que se venía para poder tener un poquito de manejo en lo que queremos nosotros transmitir. La idea es que con estos dos videos tú recuerdes un poco, si empiezas tu camino como analista de datos, empieces un poco a recordar todo esto de SQL y ya en la segunda parte directamente a la práctica como analista. Entonces, vamos a hacer la inserción en la tabla pedidos para que ya lo podamos ver. Insert into pedidos. Los elementos sería ID, cliente ID, fecha de pedido, estado. Este video lo estoy haciendo tal como lo estoy ejecutando en vivo, no lo voy a editar, de hecho, como quede grabado así lo voy a subir, porque quiero que ustedes también se familiaricen que no todo lo que nosotros podemos compartir es la perfección absoluta. Nosotros también cuando estamos codificando nos equivocamos, podemos cometer errores y es parte de. La idea es nosotros poderles guiar en si hay algún error y si conseguimos algunas anomalías, ver que ustedes en vivo puedan ver que se puede solucionar sin problemas. El mundo de la programación, el mundo del análisis de datos va a llevarte a cometer errores durante cualquier análisis y eso es absolutamente normal. No te hace menos que tú lo puedas hacer así. Vieron que en la primera inserción que yo hice en la tabla libros lo hice con comillas dobles. Ahora lo voy a hacer con comillas simples para que ustedes vean que también puede funcionar así. Comillas dobles o comillas simples para aquellos valores que tienen que ver con varchar, con date, ya que los números enteros o tipo float, eso no se le coloca comillas para que ustedes los tomen en cuenta por ahí. Voy a seguir llenando acá, 2023, 12:05 y el estatus que es enviado. Vemos que esto es lo que le refería con el estatus. Si un código, un pedido, perdón, había sido enviado o no había sido enviado, esto es lo que me refería, a ese estatus me refería. Por último, solamente voy a cargar 3 en esta parte de pedidos para que los vean. Pendiente sería el dato. Acá tengo entonces que estos serían insertar en pedidos estos valores. Vamos a ver si hay algún error de por medio o si tengo que modificar algo. Creo que sí hay un error. Vamos a ver acá, vamos a subir esto para verlo.
Claro, acá va a haber un error y esto es correcto, muy correcto. ¿Por qué? Porque yo no he llenado la tabla clientes y él consume un ID de la tabla clientes. Entonces vamos a dejar esto por acá y esto es muy importante para que siempre lo vean. Y vamos a hacer la inserción del cliente acá arriba para que ustedes puedan ver que ya después normal puede darte sin problema. Clientes, vamos a hacer la inserción. Verificamos acá clientes, qué columnas tiene ID, nombre, apellido, email, dirección, lo tengo acá, dirección, teléfono, fecha de registro. Entonces esa es la que vamos a usar. Y los valores, voy a insertar unos valores predefinidos que tengo acá, porque la nomenclatura, la forma es la misma de la que hemos utilizado anteriormente, no va a cambiar nada. Es el mismo formato que hemos usado. Voy a cortar acá. Voy a ejecutarlo para ver. Me dice que sí. Hay 3 filas que fueron cargadas. Y si ahora yo elimino esto, vamos a darle acá refresh. Y busco la inserción de poder insertar pedidos. Ahora sí debería darlo porque ya hay un cliente con estos ID que me puede dar la información de ese cliente para asignarla al pedido. Vemos que ahora sí, cuando le ejecuto, me dice que hay 3 filas que fueron afectadas, ¿no? Entonces, esto también es importante porque vemos como estas dos tablas, tanto de pedidos como clientes, están correlacionadas, están unidas. Y me pide ya la misma estructura en la base de datos de las tablas que creamos, me pide que esa relación exista y tenga coherencia, porque no le voy a asignar un cliente que no existe. Entonces, por ahí es otra de las características de este tipo de base de datos relacionadas. Él intenta guardar la integridad de los datos cumpliendo con las relaciones entre tablas y todo eso. En esta parte ya tendríamos insertado también tanto de clientes como pedidos. Faltaría poder insertar ahora de la tabla detalles de pedido, que vamos a hacerlo a continuación. Detalles de pedidos. Voy a copiar directamente algunos valores que tengo por acá. Como les repito, no lo hago totalmente manual todo, porque ya es parte de lo que hemos visto de la inserción y la idea es que ustedes lo tengan como una remembranza de todo esto para que lo puedan hacer. Insertamos y ya detalles pedidos lo tenemos cargados en esta parte. Entonces ya tendríamos la creación de tablas, la inserción de registros. Ahora quizás por ahí podríamos tener algunas consultas que nos van a iniciar para poder tomar en cuenta todo esto del análisis de la base de datos. Por ejemplo, antes de salir, yo quisiera poder que ustedes puedan ver algunas cosas específicas. Voy a seleccionar, por ejemplo, select asterisco from libros para traer algunos nombres de los libros. Voy a limpiar acá. Está 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, está de Hobbies. Están 5, ¿no? 5 elementos que aparecen ahí. Ya para finalizar esta parte del video. Hay también dentro de las acciones que nosotros realizamos en una base de datos, está la opción de poder eliminar un registro, actualizarlo, modificarlo. Y esto regularmente, como le digo, no lo hace un analista, pero es parte de las opciones que te da SQL. Un administrador de base de datos que está más de mano a mano con la base de datos y gestiona arquitectura, todo eso, quizás sí puede un poco hacer este tipo de operaciones. El analista no tanto, es más de, como les digo, consumir, pero no está de más que ustedes los puedan saber. Por eso también lo vamos a incluir acá. Y ya con esta parte sí terminamos este video, que es la primera parte. Yo necesito actualizar una variable, perdón, una columna de la tabla libros. Entonces,
la palabra mágica en esta parte, la cláusula es update. Yo le digo update, el nombre de la tabla, que en este caso es libros. Le digo que el precio sea igual a 25. Cuando, y aquí entra también importante, otra cláusula importantísima dentro de SQL, que es where. Where te dice dónde. ¿Dónde? ¿Dónde voy a encontrar yo este valor? Te dice, actualízame los libros con el precio igual a 25. Cuando o donde el título sea igual a un valor y el autor sea este autor, por ejemplo. Yo deseo que el primer libro que aparece, El Hobbit, sea actualizado con el precio de 25. Entonces le digo where, título, porque es donde yo me voy a referenciar para hacer la actualización. El título es El Hobbit. Y también este where me permite enlazar consultas. Yo le voy a decir que el título sea igual al Hobbit, pero también le puedo decir el título sea igual al Hobbit y el autor sea igual a J.R.R. Tolkien. O le digo que el autor sea otro autor, pero tiene que cumplirle ambas condiciones. Y me detengo un poco acá. Estos elementos lógicos como el AND, el LOR, también están presentes en SQL y permiten, como ustedes saben, poder comparar expresiones. Acá estoy comparando que la expresión de título sea igual a Hobbit, y si coloco el elemento de AND, autor también debe ser un autor que sea dentro de esa misma fila para que él pueda ejecutar eso. Si yo le coloco un autor que no existe, él no me va a poder hacer la actualización. Entonces, el AND te permite que cuando las dos expresiones que estés comparando son verdaderas, él ejecuta. De lo contrario, no te arroja nada. El OR es todo lo contrario. Una de las dos debe ser verdadera para que toda la expresión, toda la comparación sea verdadera. Esta es otra cosa que podemos hacer acá y estén pendientes porque la vamos a utilizar bastante. Entonces, le voy a decir solamente que cuando el título sea El Hobbit, él me cambia el precio a 25. Solamente le voy a decir eso. Voy a ejecutarla para ver si me permite hacerlo. A ver, me da un error. Me dice que no, del libro. A ver, voy a especificar acá. Claro, acá puede ser un elemento importante también. Me está diciendo que tú estás usando un método de actualización cuando tú debes intentar utilizar una tabla que te permita como que conectarla con la llave principal de esta. Vamos a ir acá a ID de clientes, no, de libros acá. El ID del libro. Podemos decir también acá, vamos a ver, ID sea igual a 1, por ejemplo. Ahora sí lo hace, ¿ves? Cuando el ID sea igual a 1, cámbialo a 25. Entonces, una de las restricciones que a veces te tiene es la necesidad de poder ejecutar actualizaciones. Vamos a para que lo puedan leer un poco más como yo lo leí. A ver si lo puedo hacer por acá. Sí. Dice, tú estás usando un método de actualización, modo de actualización, y tú intentas actualizar la tabla sin usar el valor de la llave principal. Deshabilita el Save Mode para que utilices otras opciones, es decir, que yo pueda actualizar ya sin tomar en cuenta el ID principal. Entonces, esta también es una forma de actualizarlo. Simplemente le dice actualiza el libro cuando el ID sea igual a 1. Pero yo quiero saber si esto es verdad. Le puedo dar select asterisco from libros.
Y me dice que el Hobbit ahora tiene el precio de 25, entonces sí lo realizó. Entonces en esta parte la actualización funcionó. Otra forma también que tenemos de poder, por ejemplo, eliminar algunos elementos que tenemos es que yo deseo eliminar un valor. Yo deseo eliminar este quinto registro y en esta parte para poder eliminar tenemos el delete from que indica elimina de la tabla libros donde título, o vamos a seguir el ejemplo del ID, el ID sea igual a 5. Ese sería. Elimina de libros cuando el ID sea igual a 5. Él me debería eliminar solamente esta, matar a un ruiseñor de Harper Lee. Ejecutamos. Vamos a ver. Vemos que acá hay un detalle y este detalle acá quería llegar. Recuerden que la tabla libros está conectada con un detalles de pedidos y este detalles de pedidos está anclado a una foreign key. Por ejemplo, tenemos acá foreign key, detalles de pedido, y vemos que como está anclada a hacer ese tipo de eliminación, no sería lo más correcto de poder hacer. No sé si lo logran dar cuenta. Y hay un registro, por ejemplo, en detalles pedidos. Voy a colocar otra fila para que lo puedan ver y ustedes mismos lo verifiquen, que es select asterisco from detalles pedidos. Voy a ejecutarlo. Y vemos que acá vemos que hay un detalle porque hay un libro que está ahí, que es el libro ID 5, está siendo alquilado en este momento. Es decir, fue un pedido que hicieron. Ha sido pedido ese libro. Entonces yo lo voy a eliminar habiendo un detalle de pedido, un pedido realizado. Entonces acá esto me confirma una vez más lo que le mencionaba anteriormente, que es el que hay integridad en la base de datos y en este tipo de base de datos relacionales, al estar relacionadas varias tablas entre sí, permite que este tipo de ambigüedades no puedan pasar. Si yo deseo eliminar, por ejemplo, este registro, tendría que eliminar el pedido, el ID del pedido número 5 y posteriormente eliminar el ID del libro que tengo en este caso. Vamos a intentarlo hacer. Delete from detalles pedidos, que es este que tenemos acá. Cuando ID sea igual a 5, que ese es el ID del pedido. Es el que tiene referencia con el libro ID. Le voy a ejecutar. Me dice que eliminó una fila. Y ahora, si yo realizo lo mismo que en este caso con libros, es decir, yo deseo eliminar el libro con el ID número 5, lo ejecuto y ahora me dice que sí lo dejo eliminar. ¿Por qué? Porque ya no había relación. Ok, la relación está, pero el registro ya no estaba, ya no había el registro que decía que había un pedido con este libro. Si yo ejecuto select asterisco from libros, vemos que ya no está el libro 5 y ya no da ese error por lo que le comenté. Ya con esto finalizamos este video. Solamente fue un repaso de los principales elementos a la hora de crear una tabla, insertar, modificar la estructura de la base de datos, actualizando, eliminando. También podemos utilizar el alter table, que lo que permite es poder quizás agregar una columna, más también a alguna de las tablas también podemos hacer eso.
Y con esto ya tenemos un abreboca básico de lo que vamos a utilizar en el siguiente video, en el cual vamos a hacer un análisis de datos un poco más extensos, en el cual nosotros podamos extraer información valiosa, desde SQL. Gracias por visualizar este video, espero que sea de utilidad para tus inicios en este mundo del análisis de datos con SQL.